Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast entrevistaremos a investigadores y académicos con los que intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 15 días estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. En este episodio de El Amanecer Terrestre viajamos al futuro. Nuestro invitado de hoy, el doctor Amador Menéndez Velázquez, es un reconocido investigador en el futurista campo de la nanotecnología, en el Centro Tecnológico Idonial, en el Principado de Asturias. Su experiencia en este campo le hace estar al día en esas investigaciones tecnológicas al filo del conocimiento. Desarrollos que se llevan a cabo hoy en día en los laboratorios y que constituirán la base de nuestra vida cotidiana en el futuro. Químico de formación y gran divulgador científico, publicó en el año 2017 el libro Historias del futuro, tecnologías que cambiarán nuestras vidas, del que hablaremos hoy. Esto entre otros interesantísimos temas que nos abren una ventana a la sociedad del mañana. Amador, muy bienvenido a El Amanecer Terrestre. Muchas gracias, Olga. Un placer estar aquí en esta fascinante iniciativa y poder colaborar contigo. El placer es nuestro. Ya he comentado en otras ocasiones que soy muy afortunada de poder estar normalmente aquí acompañada por colegas y amigos. En este caso, Amador también es un colega y amigo desde hace años. Tuvimos la suerte de trabajar juntos y ahora pues lo tengo aquí como entrevistado de este episodio de hoy. Amador es un experto en nanotecnología y estas investigaciones que ha realizado en el campo de los materiales, como hablaremos a continuación, y otros procesos nanotecnológicos, pues le han dado una visión, digamos, de futuro, ¿verdad? A partir de estas investigaciones y de sus posibles aplicaciones, escrito un interesantísimo libro acerca de cuáles son las posibilidades para el futuro de estas aplicaciones basadas en nanotecnología y en otros desarrollos tecnológicos muy innovadores. Bueno, me gustaría que compartieses con nosotros cómo fue la historia de ese libro, ¿no? El libro que se titula La historia del futuro y que, bueno, tenéis los detalles en las notas que acompañan al podcast. ¿Cómo surgió la idea? Y también, bueno, fue publicado ya en el año 2017. ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí, bueno, pues antes de contestarte directamente a la pregunta, decir que para mí también es un placer, bueno, pues haber sido compañeros y amigos que somos y haber coincidido en un centro de investigación y haber compartido inquietudes. Y ahora la vida nos va llevando por derroteros en cierto modo diferentes, pero volvemos a coincidir, ¿no? Esto es lo bueno de la investigación científica y de la divulgación que tú también haces realmente genial. Bueno, pues como tú bien dices, mi campo de investigación es la nanotecnología y la nanotecnología tiene aplicaciones en diferentes ámbitos. Antiguamente hablábamos de las edades de los materiales, de la edad de piedra, edad de bronce, edad del hierro. Hace poco me preguntaban qué material es el dominante en esta época y yo digo que ninguno. Ahora estamos en la era de los nanomateriales, es decir, en la era de ser capaces de hacer materiales a la carta. Materiales con propiedades controladas para fines específicos. Podemos desarrollar materiales para la salud humana, para la energía, para el cambio climático, para las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, pues explorando esas posibilidades, como tú muy bien dices, se me abrió un mundo interdisciplinar. Y entonces fue cuando surgió la idea de escribir Historia del futuro. Al igual que tenéis esta filosofía en la gran historia de esa mirada interdisciplinar a la ciencia, a la evolución, yo también creo en eso. Creo que los grandes retos de nuestra era, como la salud humana o el cambio climático, requieren una aproximación multidisciplinar. Y así fue como surgió la idea de Historia del futuro. Quise hacer un barrido por diferentes tecnologías emergentes, su repercusión en la sociedad, porque al final pues también la tecnología trata de que esas investigaciones de laboratorio lleguen al mercado,
Y de esa manera surgió, pues, hace 4 años el libro. Como todo libro de divulgación científica, tenía miedo que rápidamente se quedase obsoleto, porque la ciencia y la tecnología, que te voy a contar, Olga, avanza muy rápido. Sí, esto siempre lo comentamos aquí. Hay que estar continuamente poniéndose al día para que nuestra historia no quede desfasada. Pero sí que es verdad que después de 4 años, cuando alguna vez lo miro con detenimiento, veo que el libro sigue estando vivo. Algunas de esos viajes al futuro, porque no me gusta llamarlos predicciones, siguen estando latentes, y algunos escenarios futuristas que imaginaba en el libro son hoy reales. Y realmente decía que no me gusta hacer predicciones, porque puede sonar más bien a magia. Lo que hice en ese libro fue asomarme a diferentes laboratorios del mundo, a las investigaciones que se hacen, y trasladarlas al lector. Entonces, el futuro se inventa en los laboratorios. Por eso, más bien que una investigación, es una prospección a largo plazo. Y bueno, pues también había tópicos que ahí trataba, que en aquel momento eran un poco controvertidos, como la inteligencia artificial. Ahí sí que tuve que, bueno, de alguna forma expresar mi punto de vista sobre el potencial real de la inteligencia artificial y los riesgos reales. Y bueno, creo que esa opinión personal pues también se ha ido cumpliendo. Entonces, bueno, pues en definitiva estoy contento como ha ido evolucionando el libro. A nivel personal me abrió muchas puertas, pues me invitaron a dar conferencias de sitios muy variados, sitios que tienen que ver más bien con las letras, con las ciencias, y al final pues me permitió que conviviesen esos dos factores, ¿no? Como son la ciencia y las letras, que a veces separamos, pues me permitió unificarlo. Entonces, claro, porque el futuro nos unifica a todos, igual que la historia. Igual que el pasado, efectivamente. Efectivamente, el futuro, igual que el pasado, nos unifica a todos. Por eso a mí me gusta mucho esta aproximación que haces de la gran historia, esa mirada interdisciplinar, ¿no? Y con esto no estoy en contra de la especialización. Es decir, la aproximación reduccionista, el divide y vencerás, ha supuesto grandes avances científico-tecnológicos. Nadie lo puede negar. Pero hoy en día están en boga las ciencias de la complejidad, que permiten entender por qué un todo es mucho mayor que la suma de sus partes. Si no, nunca podríamos entender cómo a partir de un conjunto de átomos y moléculas apareció la vida. Pues por eso es necesaria esta aproximación que tú haces, una aproximación multidisciplinar, y fue lo que traté de hacer en el libro, una aproximación multidisciplinar a la ciencia, a la tecnología y su impacto en la sociedad. Claro, y es por eso que estás aquí hoy, porque seguro que también nuestros oyentes interesados en esta aproximación al conocimiento desde este punto de vista más amplio e interdisciplinar van a estar muy interesados en tu libro y en tus trabajos. Bueno, la siguiente pregunta que tenía preparada para ti creo que ya ha quedado parcialmente contestada, pero quizá podamos ampliar un poco más. Quería conocer tu opinión acerca de cómo puede la gran historia aportar a esos grandes retos que la humanidad tiene en el presente, ¿no? y a los que también nos enfrentaremos en el futuro, ¿no? No solamente desde el punto de vista tecnológico y de desarrollo de nuevas tecnologías que tú tratas en el libro, sino también el conocimiento de nuestro pasado, de nuestra historia. ¿Cómo puede eso ayudarnos a estos retos? Pues me encanta esta pregunta, Olga. Además es algo que yo siempre suelo decir en mis charlas y en mi libro, y yo digo que el pasado es un prólogo del futuro. Nunca podemos entender hacia dónde vamos si no conocemos de dónde venimos. Y desde el punto de vista científico-tecnológico es muy importante esa mirada al pasado, esa mirada a esos 13.800 millones de años. Nosotros, el ser humano, llevamos un tiempo relativamente corto dedicado a la I+D+I. Pero la naturaleza, el universo, llevan 13.800 años. Entonces creo que mirando hacia esa historia, a esa gran historia, podemos tratar de descubrir los misterios de la naturaleza y de aprender de ellos. Déjame que te ponga un ejemplo que puede ser significativo. Claro. En el año 2004, en MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se nombró presidenta a Susan Holdfield, una neurobióloga. Fue toda una revolución. Por una parte, era la primera mujer presidenta de esta institución. Bueno, pues eso tampoco es tan novedoso porque, bueno, ya iba siendo hora, ¿no? Desde luego que no estaba bien que todos fuesen presidentes,
estaba bien que llegase una mujer presidenta. Pero la gran novedad y lo que más chocó es que la universidad, la escuela de ingeniería más importante del mundo, era presidida por una neurobióloga. Eso sí que chocó. Entonces, eso es un guiño y una llamada de atención a la importancia de lo interdisciplinar y a la importancia de la biomimética, tecnologías inspiradas en la naturaleza. Quisieron hacer ese llamamiento de que muchas veces, más que tratar de inventar, tenemos que descubrir, desentrañar los misterios de la naturaleza. Y con Susan Hofield se inició una labor de ingeniería abrazada a la biomimética. Muchos de los desarrollos que se hicieron a partir de entonces en MIT tenían a la naturaleza como fuente de inspiración. Bueno, pues si cambiamos MIT por Universidad de Oviedo y a Susan Hofield por Olga, pues tenemos esta gran historia que nos permite también mirar no solo al universo desde que apareció la vida, sino desde esa gran explosión inicial. Y podemos tener eso como marco de referencia para aprender y desentrañar los misterios del cosmos. Bueno, eso sería fantástico. Este ejemplo es verdaderamente muy ilustrador. Quizá podamos también, como decías en un artículo que apareció en el periódico El País, sobre la ciencia en el siglo XX, creo que utilizabas 4 palabras para definir cómo había sido la investigación científica, o qué 4 palabras enmarcaban esa investigación científica en el siglo XX, ¿no? ¿Nos atrevemos a nombrarlas y dar alguna pincelada? Porque eres experto en una de ellas, pero hay otras 3 que son clave también para entender el momento actual. Pues me acuerdo de esa pregunta que me hicieron en El País. Me dijeron, ¿me puedes resumir la ciencia del siglo XX en 4 palabras? Y dije, sí. Las 4 palabras son átomo, gen, bit y neurona. Y esas 4 palabras son la base de 4 disciplinas emergentes. La nanotecnología, una ingeniería a escala atómica y molecular, una ingeniería en la que los átomos son los ladrillos, y moviendo átomos, como las piezas de un Lego, podemos fabricar materiales a la carta con propiedades controladas. Tenemos la biotecnología. En este caso, la unidad básica es el gen. Hoy estamos viviendo una gran revolución biotecnológica. Ya no solo somos capaces de leer el libro de la vida, sino de reescribirlo con tecnologías como la tecnología CRISPR. El bit, la respuesta a una unidad de información, la respuesta a la pregunta, que solo puede ser sí o no, contiene un bit, una unidad de información. El bit es la clave de la computación y de disciplinas posteriores como la inteligencia artificial, hoy tan en boga. Y el ladrillo básico del cerebro es la neurona. Pensamos en este bosque que tenemos en nuestro cerebro. Una neurona no es gran cosa, pero millones de neuronas dialogando entre sí mediante impulsos eléctricos dan lugar a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o esta conversación que ahora tenemos. Es un ejemplo, una vez más, de ese sinergismo en el que el todo es mayor que la suma de sus partes. Sí, para esas 4 palabras clave vamos a elementos muy pequeños que por sí mismos no explican nada, y sin embargo es esa complejidad que los une, los relaciona, lo que de verdad implica ese desarrollo de estructuras y funcionamientos complejos. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de nanotecnología? Esto que nos ha unido también, ¿no? en nuestro trabajo, porque esta nanotecnología guarda mucha relación con tu investigación y en concreto tú investigas en nanofotónica. Cuéntanos, ¿qué es eso de la nanofotónica? Pues como muy bien comentábamos hace un rato, tú lo sabes muy bien porque también investigaste en nanotecnología. Pues la nanotecnología, pues es eso, es agrupar átomos como las piezas de un Lego para fabricar nuevos materiales con diferentes aplicaciones. Yo poco a poco me he ido especializando en la nanofotónica, que es el diseño de materiales y dispositivos para la captura, guía y manipulación de luz. Podemos capturar la luz, por ejemplo la radiación solar, podemos guiarla como una fibra óptica o podemos manipularla. ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo coger un fotón verde, un rayo de luz verde y convertirlo en rojo.
lo cual encuentra numerosas aplicaciones que comentaremos. Entonces, en definitiva, la nanofotónica es eso: diseño de materiales y dispositivos para la captura, guía y manipulación de la luz. Y encuentra aplicaciones, pues, en muchísimas cosas, pero a mí me gusta decir, por ejemplo, que nos sirve mucho para la salud humana y también para la salud del planeta, para hacer frente al cambio climático. Y, por supuesto, para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, pues como elemento portador de la información, escogemos a la luz. Nada hay más rápido que la luz. Desde luego que da mucho juego, no solamente por todas las funcionalidades que se pueden alcanzar entrando en ese mundo nano, sino por la gran utilidad que tiene por sus propias características. Una de tus líneas de investigación tiene que ver con la aplicación de la nanotecnología a la energía solar. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, pues encantado también de que me hagas esta pregunta. Y vamos a hacer un poco también de gran historia. Vamos a volver los años a volver atrás, cuando se inventó en los laboratorios Bell la primera gran celda solar, pues la primera celda fotovoltaica de todos los tiempos. Era el año 1954 y en todos los periódicos, incluido el New York Times, se llenaban páginas y páginas. Incluso la portada del New York Times tenía un titular que decía: en los laboratorios Bell se acaba de inventar un dispositivo, la celda solar fotovoltaica, que atrapa la luz del sol y la convierte en electricidad. Y concluye el titular: el petróleo tiene los días contados. Ciertamente fallaron las predicciones. Hoy en día la energía solar representa tan solo el 2% del consumo energético mundial. ¿Por qué? Además de factores políticos y económicos, hay también factores científico-tecnológicos que limitan su aplicación en la vida cotidiana. Esa celda solar fotovoltaica de los laboratorios Bell se parece mucho a las que vemos en nuestras casas. Está basada en silicio. Tú, como geóloga, conoces mucho mejor todos estos materiales, ¿no? Bueno, pues el silicio, este elemento de la tabla periódica, a mí me gusta decir que todos tenemos un Silicon Valley cerca de casa. Donde tenemos una playa, hay un Silicon Valley. El silicio es arena de playa, dióxido de silicio, al que hay que quitarle el oxígeno. Y es un proceso muy costoso energéticamente. Y además hay que dejarlo con 99,49% de pureza. Silicio de pureza electrónica, para que pueda utilizarse en los ordenadores o en las celdas solares. Bueno, eso es un proceso muy costoso. Pero es que, además de eso, las celdas de silicio son poco eficientes. ¿Por qué? Porque de todos los colores del Sol, los 7 colores del arco iris, más el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles a nuestros ojos, el silicio solo atrapa entre el rojo y el infrarrojo cercano. Estamos desperdiciando el resto de colores del Sol. Por eso, las celdas solares son tan poco eficientes. Y durante muchos años, y todavía hoy, seguimos obsesionados con tratar de mejorar la eficiencia de las celdas de silicio. Y claro, también a veces hay que cambiar un poco el rumbo de la investigación. Voy a poner una nota técnica, una anécdota, un apunte, y es que el señor Shockley estableció un límite, el límite de Shockley, de la eficiencia de las celdas solares de silicio. Y dice que por las características de ese material, la eficiencia teórica máxima es de 33,7%. O sea, 34% redondeando. Esto es como si uno de tus alumnos sabe que por mucho que estudie en el examen, nunca va a sacar más de un 3,4. Es lo mismo, 3,4 sobre 10, 34%. Bueno, pues evidentemente, algo estamos haciendo mal. Y entonces, la nanotecnología nos permite cambiar el rumbo y pensar en otros materiales como alternativa al silicio. Y nosotros, por ejemplo, pues estamos trabajando con materiales alternativos como los puntos cuánticos. Un punto cuántico no es más que una agrupación de átomos y moléculas que, dependiendo del diámetro, del número de átomos y moléculas, cambian las propiedades ópticas resultantes. Si tengo un diámetro pequeño, absorbo el azul; si tengo un diámetro grande, absorbo el rojo. Entonces, mediante un cóctel de estos materiales, podemos coger los diferentes colores del Sol. Podemos atrapar el arco iris. Y así podemos superar ese límite de Shockley. Podemos hacer celdas solares mucho más eficientes. Bueno, pues esa es una línea de mi investigación. La nanofotónica aplicada a la energía solar. Lo que trato es
de buscar nanomateriales como alternativa al silicio que me permitan atrapar todo el espectro solar. Y además lo hago en forma de pintura y lo aplico sobre un sustrato transparente, como un vidrio. Entonces a mí me gusta usar la analogía de ventanas fotoeléctricas. Una ventana, la cual, al recubrirla con unos nanomateriales, con propiedades ópticas especiales, queda convertida en una pequeña central fotoeléctrica, capaz de atrapar los rayos de sol y convertirlos en electricidad. Bueno, pues esa es una de las líneas de investigación que tengo, la energía solar, basándome en novedosos nanomateriales como alternativa al silicio. Seguro que los arquitectos ya están poniendo el ojo en ese desarrollo, porque aparte la función estética también la cumplirán, ¿no? Pues dices muy bien. Yo, además desde un centro tecnológico que estamos muy en contacto con la empresa, hablo con muchos arquitectos y efectivamente le han puesto el ojo, porque a día de hoy, con las celdas de silicio, además de la baja eficiencia, tenemos un problema. Al ser opacas, solo puede ir, por ejemplo, en el tejado. Entonces, si uno tiene una casa rural, bueno, pues no sería un gran problema, puede tener unas celdas en el tejado, incluso unas placas solares en la finca. Pero si vamos a una ciudad y tenemos un gran rascacielos y solo el techo puede ser el elemento de captura, no es suficiente. Sin embargo, si las fachadas de vidrio, las ventanas o la propia fachada son elementos activos de captura y generación de energía, pues bueno, pues eso podría ser de gran ayuda para los tan ansiados edificios de consumo energético casi nulo. Edificios que consuman prácticamente lo que generan, que se autoabastezcan de alguna manera. De nuevo, algo que sería muy bueno tanto para nuestra salud como para la salud del planeta. Cumpliríamos los dos requisitos. Así es. Eso es algo que siempre también busco en mis investigaciones, esa aproximación a la salud global, ¿no? La humanidad planetaria. Muy bien, hemos hablado de ese aprovechamiento de la energía del sol para poder desarrollar nuestras actividades en el planeta. Hemos mencionado el problema del petróleo y ahora las investigaciones en el campo de la energía están basadas principalmente en otro combustible, no tanto los derivados de los combustibles fósiles, como carbón y petróleo o gas, sino otros combustibles como puede ser el hidrógeno. Efectivamente, el hidrógeno es un tópico candente en nuestra actualidad y se habla del hidrógeno como combustible del futuro. En realidad, pues sería un combustible fantástico. Si yo tengo en mi coche gasolina, como residuo desprendo dióxido de carbono, el cual es nocivo, contamina el aire, afecta a mi salud, como bien dices, y también a la del planeta, porque provoca el cambio climático, el calentamiento global. Entonces, entre los combustibles ecológicos prometedores, el hidrógeno es uno de ellos. Bueno, ¿qué tiene que ver la nanotecnología con este uso del hidrógeno como combustible? Cuéntanos. Pues me gusta la pregunta, porque el hidrógeno, a pesar de todo lo que nos cuentan en la prensa del coche de hidrógeno, el autobús de hidrógeno, y efectivamente ya los hay incluso en las calles, se enfrenta todavía a dos grandes retos tecnológicos. Una forma es cómo obtener el hidrógeno gas, H2, de forma eficiente, y segundo, cómo almacenarlo de forma segura. Si quieres, vamos a ir cada uno de ellos por separado. Sí, el cómo obtener hidrógeno sería el mismo problema que teníamos anteriormente con ese silicio que teníamos en nuestra playa de Silicon Valley en particular, ¿no? El silicio combinado con el oxígeno en un enlace muy estable que lógicamente es difícil romper y así obtener ese silicio. En este caso estamos hablando de romper el enlace también muy estable entre el hidrógeno y el oxígeno en la molécula de agua, ¿no es así? Pues me gusta mucho esa analogía, efectivamente. Una de las formas, o la más ocurrida, de obtener hidrógeno es a partir de la electrólisis del agua. Es decir, con un impulso eléctrico, mediante la electrocatálisis o mediante la electrólisis, lo que hacemos es romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Y ese es un proceso muy, muy, muy costoso energéticamente. Como dices tú, tenemos que romper enlaces químicos muy estables. Es más, te voy a dar un dato. La energía que requerimos para romper el agua en hidrógeno y oxígeno es superior a la que obtenemos
cuando usamos el hidrógeno como combustible. O sea que termodinámicamente no es un proceso favorable. Lógicamente, por eso hay tanta agua y tanto cuarzo. Eso es. Entonces, claro, a mí me gusta hablar con propiedad, como bien haces, de lo que es el hidrógeno, el mundo del hidrógeno, porque ahora se habla del hidrógeno verde, pero muy alegremente. Yes. Se dice, yo tengo un coche, si ese coche está alimentado por hidrógeno, desprende vapor de agua como residuo, luego eso es una energía verde. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? La gran historia de ese hidrógeno, efectivamente. Porque si lo que hago es la electricidad para romper el agua en hidrógeno y oxígeno, la obtengo de una térmica, el proceso conjunto, generación y uso, ya no es respetuoso con el medio ambiente. Entonces es ahí donde nosotros estamos investigando con nanotecnología. Y nuevamente queremos recurrir al sol. Y queremos recurrir al mejor secreto guardado de las plantas, a la fotosíntesis. Nuevamente volvemos a la historia. En la fotosíntesis, las plantas capturan la radiación solar, cogen CO2, cogen agua y rompen el agua en hidrógeno y en oxígeno. Oxígeno que liberan y que respiramos, e hidrógeno que combinan con otros compuestos químicos para formar los carbohidratos. Bien, pues para eso las plantas no hacen uso de una térmica, sino de la radiación solar. Pues nosotros queremos desarrollar nanomateriales, estamos desarrollando nanomateriales que capturen eficientemente la radiación solar y que esa energía pueda ser utilizada para romper la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. Y ahí el gran sueño nuestro y de toda la comunidad científica es aprovechar la radiación infrarroja, una radiación invisible, pero que es más de la mitad de la radiación que llega a la Tierra. Nuestro sueño es manipular la luz, eso que decíamos, lo que técnicamente se llama conversión espectral. Quiero coger la radiación infrarroja y convertirla en radiación ultravioleta, altamente energética, que es la radiación que puede activar los fotoelectrodos, los fotocatalizadores, para romper el agua en hidrógeno y oxígeno. Bueno, pues eso técnicamente se llama la fotosíntesis artificial, porque imita a la fotosíntesis natural, lógicamente. Es un tópico candente. Si ponemos ahora en Google fotosíntesis artificial, pues las grandes revistas nos dirán que es el gran reto ahora mismo de la humanidad, poder generar hidrógeno a partir exclusivamente de la radiación solar. Entonces, si hacemos eso, sí que tendremos un hidrógeno realmente verde. Bueno, pues la nanotecnología, como bien dices, juega un papel crucial. Tenemos que diseñar nanomateriales que capturen la radiación infrarroja y que además la conviertan en ultravioleta. Para ello hacemos uso de nanomateriales luminiscentes. Luminiscencia significa absorber y remitir luz. Entonces aprovechamos para hacer una pequeña trampa al material, que absorba luz y cuando la remita, que la remita de otro color. Bueno, pues ese es un primer problema, que es el problema de la generación de hidrógeno. La generación, pero nos quedaba también cómo almacenar. ¿Cómo almacenar? Efectivamente, el hidrógeno es lo mismo en forma gaseosa que en forma líquida, es muy peligroso. Podemos ir ahora al espacio exterior y recordar cuando estallaron esos transbordadores espaciales, que fue por culpa de una inflamación del hidrógeno. Entonces, almacenar el hidrógeno de forma segura es muy complejo. Y realmente, aunque hay coches de hidrógeno que lo hacen y que lo almacenan, no son del todo seguros. Es decir, un accidente con uno de esos coches pues sería altamente explosivo. Entonces, se están enseñando nanomateriales para almacenar el hidrógeno de forma segura. Por ejemplo, un candidato es el fullereno, esa pelota de 60 átomos de carbono. Dentro, en su interior, podemos almacenar la molécula de hidrógeno. Se están enseñando nanotubos de carbono, una lámina de átomos de carbono enrollada sobre sí misma. Dentro se ha demostrado que es posible almacenar el hidrógeno de forma segura. Se está enseñando también el grafeno. El grafeno es un material bidimensional, el primer material bidimensional de la historia, por cuyo descubrimiento Novoselov y Gain recibieron el Nobel de Física. Pero si cojo dos láminas de grafeno y entre ellas pongo una molécula que haga de palanca para que no se junten, en el medio puedo almacenar la molécula del hidrógeno. Bueno, pues esto que te cuento, Olga, es muy prometedor, pero está todavía a escala de laboratorio. El tema del almacenamiento y también el tema de la generación de forma eficiente. Ya que estamos en las Olimpiadas ahora, recuerdo que en el año 2019 escribí un artículo en prensa que lo titulé
las Olimpiadas del hidrógeno. Porque decían en Japón que querían que todos los vehículos de los deportistas y de la gente fuesen autobuses impulsados por hidrógeno. El año pasado la Olimpiada no se pudo celebrar por la pandemia, pero este año pues se está celebrando y los vehículos están siendo impulsados por hidrógeno. Pues lógicamente está ahí. En realidad Japón va a ganar la carrera porque apuesta por el coche eléctrico y por el coche de hidrógeno, con lo cual al final estamos dando por los dos. Entonces digo que sí que están en la calle, sí que se está utilizando, pero queda ese gran reto tecnológico. Almacenar el hidrógeno de forma segura y obtener el hidrógeno de forma respetuosa con el medio ambiente. Me gusta la analogía con la celda solar. Es decir, igual que tengo que coger la arena de playa para sacar silicio, tengo que coger el agua para sacar hidrógeno. Es el mismo problema. Sí. Y lo que me estás contando acerca tanto de la producción del hidrógeno como las soluciones propuestas para el almacenamiento están un poco inspiradas en la naturaleza, en la biosfera concretamente, ¿no? Porque en primer lugar es el proceso de fotosíntesis el que se imita, y en el segundo me has hablado todo de materiales de carbono, el carbono que es el elemento a partir del cual se construyen todas las moléculas orgánicas en las que está basada la vida en el planeta. Así que de nuevo enlazamos con esa idea de la biomimética que tanto está aportando a estas posibles soluciones para el futuro. Efectivamente, sí. Como algunos científicos dicen, ya está todo inventado, simplemente se trata de escuchar la naturaleza, de entrevistarla, ¿no? Eso me gusta mucho. Ojalá pudiese hacer una entrevista a la naturaleza que nos podría contar. Que nos dices los secretos, ¿no? También investigas en nanotecnología aplicada a la iluminación LED, los famosos LED que buscamos todos para disminuir esa factura de la luz que nos están subiendo en los últimos meses. Eso es. ¿Qué puedes contarnos acerca de esto, incluso relacionarlo con la gran historia? Pues sí, lo vamos a intentar, Olga. Vamos a ver. Porque además, desde múltiples facetas que te lo podemos enlazar, ¿no? Con la gran historia, como decíamos, tenemos esa mirada multidisciplinar y es algo que tenemos que hacer con los LED. Porque los LED son muy buenos para la salud del planeta, son muy eficientes energéticamente, pero no así para la salud humana. Pensemos en la bombilla incandescente, la Edison. Si yo la toco, me quemo. ¿Por qué? Porque el 95% de la electricidad, de la energía, se pierde en forma de calor. Solo un 5% es energía lumínica. Es muy poco eficiente. Sin embargo, esa bombilla emitía una luz mucho más parecida al Sol. ¿Más saludable? Más saludable. Nosotros, como seres vivos, evolucionamos con el Sol. Esa radiación solar está impresa en nuestros genes. Nos sentimos mucho más cómodos en los exteriores, bajo el Sol, bajo iluminación natural, que bajo una iluminación blanca, muy típica de interiores. Y además hoy en día tenemos un grave problema. Pasamos muchísimo tiempo en interiores. El mono que evolucionó pasó de la sabana africana a encerrarse en edificios. Estamos desconectando con la naturaleza. Estamos viviendo un mundo para el que no fuimos diseñados. Y eso trae graves problemas sobre la salud. Bueno, ¿qué pasa con los LED? Pues los LED, como bien dices, son muy eficientes energéticamente. Muchísimo más que las bombillas incandescentes. Y de hecho, la Unión Europea ya hace unos años suspendió la fabricación de bombillas incandescentes, mandó reemplazar por las de bajo consumo, y las de más bajo consumo que hay, efectivamente, son las LED, que son las que se están imponiendo. Entonces, lógicamente no hay que dar marcha atrás, pero tenemos que tratar de corregir esas LED. ¿Qué problema tienen esas luces LED? Que tienen una gran cantidad de luz azul. Esa luz blanca que emiten es la suma de los 7 colores del arco iris, pero con una gran proporción del azul. Entonces, ese azul tiene dos problemas. Por una parte, hay un azul, digamos el azul más oscuro, técnicamente sería entre 380 y 450 nanómetros, que es potencialmente nocivo para las células de la retina y puede provocar glaucoma, degeneración macular asociada a la edad o incluso ceguera. Nuestra retina no está diseñada para recibir esa luz, entiendo. Nuestra retina está diseñada para recibir esa luz a intensidades más bajas y durante un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces, la retina, como bien dices, a mí me gusta definir el ojo como una central fotoeléctrica que convierte la luz del sol
en electricidad, Sí. que es lo que percibe nuestro cerebro. Nuestro cerebro se comunica, las neuronas, con impulsos eléctricos. Entonces, la retina está formada por millones de fotorreceptores, conos y bastones que convierten la luz en impulsos eléctricos. Estos fotorreceptores se dañan con una radiación energética como es la azul. Si daño esos fotorreceptores, no convierto la luz en electricidad, soy ciego. También puedo no dañar los fotorreceptores, pero dañar las células ganglionales, que es como el cable que va del fotorreceptor al nervio óptico y al cerebro. Entonces es como si corto el cable de la luz, tampoco circula la corriente. Pues ahí tenemos otro tipo de ceguera. En el primer caso es cuando daña los fotorreceptores, retinosis pigmentosa, y aquí, en el segundo caso, si daño las células ganglionares, se llamaría glaucoma. Lógicamente esto no es 0 o 100, porque si daño la mitad de los fotorreceptores tendré una ceguera parcial. Pero con esa luz azul es potencialmente nociva. Y esa luz azul no estaba en las bombillas incandescentes. Tenía muy poco azul y mucho más rojo. De hecho, cuando una bombilla, esto para nuestros oyentes, cuando una bombilla es muy blanca es porque tiene mucho porcentaje de azul. Si es muy amarilla es porque tiene menos azul. O sea que cuanto más amarilla, menos azul, cuanto más blanca, más azul. Pero esto es solo la mitad de la historia, de la gran historia. Cuéntanos. Falta la otra mitad. Hay otra parte del azul, el azul claro, podemos decirlo, que es entre 450 y 500 nanómetros. Que ese azul puede distorsionar nuestros ritmos circadianos, nuestros ritmos biológicos. Nosotros tenemos unos ritmos biológicos con una periodicidad de 24 horas, Sí. que por eso se conocen como circadianos. Pues tenemos que dormir por la noche, estar despiertos por el día. ¿Qué pasa? Que hay otro tipo de fotorreceptor en el ojo, aparte de los conos y los bastones, que es sensible a esta luz azul entre 450 y 500 nanómetros. Entonces, si yo por la noche estoy leyendo con un iPad, estoy mandando luz azul a mi ojo, entiende que es de día y no segrega melatonina, la hormona del sueño. Eso provoca una cronodisrupción. El sueño tiene un efecto reparador. Nosotros tenemos en nuestro cerebro ahora mismo un montón de sustancias de desecho. Cuando tenemos un sueño placentero, se dilatan los vasos intersticiales y se liberan esas toxinas. Si no se liberan, pues pueden ser causa de enfermedades como el Alzheimer, donde se acumulan proteínas como la beta-amiloide, la tau, y dificultan ese diálogo neuronal. El sueño tiene un efecto reparador en múltiples sentidos. Los daños moleculares, pues durante la noche se reparan también. Es esa factoría de reparación. Entonces, si durante la noche estamos sometidos a luz azul entre 450 y 500 nanómetros, provocamos una cronoerupción. No tenemos un descanso o un sueño profundo y, por lo tanto, a la larga se originan numerosas enfermedades. Esto a veces cuesta convencer a la comunidad científica, incluso, por supuesto, más a la sociedad, ¿no? Aunque ya hace unos años se dio el premio Nobel a los descubridores de los mecanismos genéticos de la cronobiología. Claro, cuesta más convencerlos porque no es una relación causa-efecto. Claro. Si yo salgo a la calle y me atropella un coche, la relación causa-efecto es inmediata. Pero esto, si yo altero mis ritmos circadianos, pues a lo largo de los años empezaré a ver las consecuencias. Entonces, es lo que tú también dices, estamos viviendo una vida para la que no fuimos diseñados y aparecen enfermedades. Hoy se ha demostrado que el cáncer, que el Alzheimer, numerosas enfermedades neuronales están ligadas, al menos parcialmente, nada es blanco-negro, al estilo de vida, a la cronodestrucción. Entonces, ese es otro problema, estas bombillas con ese gran componente azul. Y luego por la mañana venimos a la oficina y estamos sometidos a la luz artificial también, que es mucho menos intensa que la solar. Entonces, la luz del sol es diferente a lo largo del día. Por la mañana tiene mucho azul. ¿Para qué? Mucho azul claro, entre 450 y 500 nanómetros. Para que no segreguemos melatonina, para que estemos bien despiertos, para que estemos intelectualmente a tope y para que segreguemos cortisol, por ejemplo. La luz del sol va cambiando de tonalidad y a la noche es poco intensa y con muy poco azul, para que segreguemos melatonina, la hormona del sueño. Nosotros estamos ahora a medias. Por la noche estamos con la luz azul y por el día tampoco estamos expuestos a la luz solar. A mí me gusta decir que en esta sociedad por la noche estamos medio despiertos y por el día medio dormidos. Entonces, pues ese es un problema que tenemos con las luces LED. ¿Qué estamos haciendo?
desde el punto de vista de la nanotecnología? Cuéntanos. Pues queremos seguir manteniendo esa eficiencia energética de las luces LED, pero que se parezca mucho más su tonalidad, su calidad lumínica a la radiación solar. De nuevo mirar a la naturaleza. De nuevo mirar a la naturaleza, porque efectivamente evolucionamos con la naturaleza, nos sentimos muy bien bajo la radiación solar, bajo sus ciclos, bajo ese espectro que varía y queremos imitarlo. Entonces aquí, pues en nuestro laboratorio y en otros laboratorios del mundo y en empresas asturianas, pues se investiga en luces LED a las que se le aplica un filtro que bloquee el azul. Por una parte el azul nocivo para los ojos y por otra parte el azul que inhibe la secreción de la melatonina. Pero claro, en este caso, en el caso del azul que inhibe la secreción de la melatonina, hay que ajustar la hora del día. Entonces están haciendo luces LED dinámicas, luces circadianas. Por la mañana son más blancas, con más azul, por la noche más amarillas, con menos azul. Fantástico. Luces que imitan al sol nuevamente. Fantástica esa similitud de nuevo. Tú dices que todavía queda mucho trabajo para convencer a la comunidad científica y a la sociedad en general, pero a lo mejor nuestros oyentes no saben que ya en tus dispositivos puedes ajustar la cantidad de luz azul que emiten las pantallas en tu móvil o en tu ordenador. Puedes hacer ese ajuste, así que poco a poco parece que está habiendo un avance en eso y el gran avance será cuando se puedan desarrollar estos materiales de los que nos estás hablando y esta nanotecnología para que simplemente se ajuste a nuestros ritmos sin tener nosotros que quitarle la parte azul a esa iluminación que estamos utilizando para las pantallas. Muy bien, pues me gustaría continuar, si te parece, hablando un poco de la unión entre ciencia, tecnología y sociedad, aunque hemos estado haciéndolo todo el rato, ya que tus investigaciones son muy aplicadas a un uso específico por nuestra parte, por lo tanto un uso para la sociedad, me gustaría entender tu visión sobre este aspecto, esta unión entre ciencia, tecnología y sociedad. Sí, y además, si te parece, Olga, si me permites, lo vamos a hacer desde dos vertientes. En un caso, sociedad como el ser humano, receptor de una información, y en otro caso, sociedad como empresa. Es decir, vamos a pensar primero en el trinomio ciencia, tecnología, empresa, y luego en el trinomio ciencia, tecnología, sociedad, entendiendo la sociedad como un conjunto de hombres que piensan, ¿no? O de personas que pensamos y que reflexionamos. Perfecto. Para mí es clave en esta sociedad buscar el sinergismo, el trinomio ciencia, tecnología, empresa. Y nuevamente te voy a poner un ejemplo. Años atrás, vamos a volver a la gran historia, y es cuando hace 156 años en la Universidad de Harvard era la número 1 del mundo. La Universidad de Harvard en todos los rankings figuraba como la número 1 en número de publicaciones, de estudiantes doctorados, y el gobierno nos hizo la siguiente reflexión. Esta universidad, que nos cuesta un montón de dinero, y son los números 1 del mundo en el ranking, y sin embargo el transistor, la celda solar, me lo inventan en los laboratorios Bell. Esto otro me lo inventan en otro laboratorio. Dijeron, no son capaces de mover esos desarrollos del laboratorio al mercado. Dijeron, tenemos que hacer un departamento de Harvard que se dedica a la transferencia tecnológica. Que ese conocimiento básico del laboratorio lo traslade en aplicaciones prácticas, lo que conocemos como tecnología. Pero luego dijeron, va a ser complicado, hacemos algo nuevo. Y así nació el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como un instituto que también hace ciencia básica, pero que tiene siempre puesta la mirada en el producto final. Y eso ha servido de revulsivo para que otras universidades americanas copiasen y siguiesen ese modelo. En América son mucho mejores que nosotros trasladando esa ciencia básica en aplicaciones prácticas. Ese conocimiento científico lo tenemos que trasladar en un dispositivo, tecnología, y luego mandarlo al mercado, empresa. En Europa estamos viviendo lo que se llama el Valle de la Muerte. Grandes productos en el laboratorio que nunca llegan al mercado. Entonces, tenemos que apostar fuertemente por ese trinomio ciencia, tecnología, empresa. La empresa al final es la sociedad, porque es la que nos manda el producto. Y luego otra parte, otra forma de ver ese trinomio ciencia, tecnología, sociedad, es desde el punto de vista que tú estás haciendo aquí también, que es la divulgación científica. Los científicos
tenemos la obligación de decir a la sociedad qué hacemos, cómo hacemos y por qué lo hacemos. En parte porque ellos financian nuestras investigaciones con sus impuestos, pero también porque yo creo que una sociedad científicamente formada es una sociedad más justa y más libre, porque puede tomar decisiones propias sin regalarlas a los especialistas. Por eso te quiero felicitar, porque esta gran historia que estás contando, desde diferentes ámbitos, desde diferentes vertientes, es una forma fantástica de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad. A todos los sectores de la sociedad, y entre ellos también seguro que está llegando a los más jóvenes. Se habla mucho de las vocaciones STEM, pues la gran historia es una gran forma de despertar vocaciones científicas, algo muy necesario. Completamente de acuerdo. Y quizá también sirva esta segunda parte para la primera, ya que, en mi opinión, en Estados Unidos son las empresas las que enseguida ponen el ojo en las universidades porque saben que ahí está el conocimiento, ahí van a estar las soluciones. Quizá en algunas empresas aquí en Europa todavía esto no esté tan claro y, bueno, no todas afortunadamente, pero muchas empresas pueden seguir teniendo la idea de que aquí en la universidad o en los centros de investigación hacemos una ciencia o unas investigaciones que no sirven realmente para solventar sus problemas, digamos, de alguna manera, ¿no? Quizá a través de este trabajo de divulgación también podamos hacer llegar que este conocimiento básico es esencial para el desarrollo de productos en el futuro y de esta manera las empresas también puedan poner un ojo en las universidades y en los centros de investigación como se hace en otros países. Totalmente de acuerdo con esta reflexión muy buena. Algo que no conoces no puedes invertir en ello, lógicamente. Entonces, a través de estas iniciativas se divulga a la sociedad todo ese conocimiento científico tan interesante que se hace en los laboratorios y las empresas pues, pueden un día estar interesadas y decir, voy a poner aquí mi pequeño euro de inversión que quizás un día se traduzca no solo en ganancias, sino en beneficio social. Yo creo que eso es una gran labor y que va a llegar a las empresas. Porque tenemos que ser conscientes de que muchos descubrimientos de ciencia básica a los que no se les veía aplicación ninguna, pensemos en el láser, que se definió como un invento en busca de una aplicación. Pues, ¿quién iba a pensar que ese invento, ese descubrimiento de ciencia básica, lo tenemos en nuestros días implantado en multitud de sitios? Los cajeros del supermercado, en la cirugía láser, en las comunicaciones por fibra óptica. Entonces, yo creo que efectivamente esta fantástica iniciativa que estás haciendo pues es una forma de que los empresarios y la sociedad conozcan lo que se hace en los laboratorios, que sientan esa curiosidad y que digan, yo quiero ser parte de esta gran historia y de su futuro. Desde luego deben formar parte de esta gran historia y desde aquí hacemos este llamamiento de nuevo para que nuestros oyentes compartan y estos mensajes puedan llegar a una amplia audiencia de todo tipo. Lamentándolo mucho, nuestro tiempo se va acabando. Parecía que teníamos muchos temas sobre la mesa, quizá nos iban a faltar temas para poder hablar durante esta hora que normalmente dura nuestro podcast, pero nos vamos a tener que dejar, como siempre, preguntas para otro día. Para otro día. Quizá para cuando publiques tu próximo libro. ¿Tienes algún proyecto por ahí? Cuéntanos. Pues de momento no. El día a día no me da para más, pero sí que tengo ganas de escribir un libro, pero no tengo todavía el tiempo, ¿no? Además estás participando de manera muy activa en el periódico regional, donde normalmente publicas y bueno, pero quizá algún día puedas ir recopilando todos esos artículos y sería una muy buena publicación. Muchas gracias. Para terminar, voy a hacerte la pregunta que llevamos haciendo a los últimos entrevistados en los últimos episodios, que es sobre la imagen del amanecer terrestre y qué significado le das, qué te inspira, qué puedes contarnos de lo que viene a tu mente. Sí. ¿Qué conexiones neuronales funcionan para darte una idea sobre el significado de esta imagen? Cuéntanos. Pues mira, realmente es una imagen que me encanta, pero que además la veo súper apropiada para este podcast. Yo recuerdo de muchos astronautas que pisaron la Luna y que decían que cuando miraban a la Tierra
era una visión muy diferente a la que tenían desde aquí, porque desde allí se desdibujaban fronteras. Como decía Mitchell, somos ciudadanos del mundo. No es como cuando estamos aquí, que muchas veces nos pegamos con el vecino y tenemos este sentido de la territorialidad. Entonces, ese desdibujar fronteras que se veía desde la Luna, que se ve en el amanecer terrestre, pues de alguna forma es lo que evoca, o algo que consigue por lo menos este podcast. Estás desdibujando fronteras, estás forzando, Olga, un diálogo interdisciplinar fascinante. Y también me evoca esa imagen, pues un poco a la imagen a la que Carl Sagan se refirió como ese pálido punto azul, ¿no? A la fragilidad de la especie humana. Ha tenido que venir un coronavirus para recordarnos nuestra fragilidad como especie. Y ha tenido que venir un coronavirus para recordarnos que tenemos que unirnos. Y en el año 2020 nos hemos olvidado de patentes, nos hemos olvidado de artículos científicos y hemos promovido la ciencia abierta. Y numerosas editoriales han volcado sus artículos de forma gratuita. Y ha sido un avance científico sin precedentes. Pensemos que en tiempo récord disponemos de una vacuna. Bueno, pues un coronavirus ha venido a recordarnos esas dos cosas. Y esas dos cosas nos las recuerda también el amanecer terrestre. Nuestra fragilidad, nuestra necesidad de cooperación y que tenemos que desdibujar fronteras en la ciencia y unirnos. Y si me dejas un último ejemplo para terminar. Por supuesto. Robert Langer, científico del MIT, desarrolló unas nanopartículas contra el cáncer. Nanopartículas inteligentes que atacan a las células cancerígenas y dejan intactas a las sanas. Esas nanopartículas son también hoy la base de las vacunas de ARN mensajero. El ARN mensajero lleva las instrucciones para que nuestro cuerpo fabrique esas espículas del coronavirus y entonces reaccione fabricando anticuerpos. Pero ese ARN rápidamente se degrada, entonces hay que envolverlo en una nanopartícula. Ahí es un ejemplo muy bueno de la unión de dos disciplinas, la nanotecnología y la biotecnología. Esto para situar a Robert Langer, pero lo que yo te quería comentar es la historia de Robert Langer. En los años 70 acabó en MIT número 1 de la promoción. Estudió ingeniería química. Y una compañía petrolífera le propuso trabajar en su compañía y decía, si aumentas el rendimiento de este catalizador petroquímico, repercutirá en miles de millones de euros o de dólares para la empresa, de los cuales recibirás una pequeña parte. Y él dijo, no me gusta este tipo de empresas que solo piensan en dinero. Dijo, yo quiero ayudar a la humanidad. Y dijo, ¿cómo puedo ayudar a la humanidad? Desde la salud humana. Y empezó yendo por hospitales depositando su currículum. Claro, imagínate en los años 70 un químico depositando su currículum en los hospitales. Todos, pues, lógicamente, le daban puerta, ¿no? Pero se encontró con una persona realmente brillante, Judith Folkman, un médico, el descubridor de los mecanismos de la angiogénesis del cáncer. Y me dijo, hombre, estamos rodeados de médicos. Un químico puede marcar la diferencia, puede complementarnos. Entonces, en aquel momento, Judith Folkman, que había descubierto unos fármacos contra el cáncer, vio que funcionaban en células en cultivo, pero no en el paciente. ¿Por qué? Porque se degradan. Fue entonces cuando Robert Langer empezó a empaquetarlos para que no se degradasen y para que solo atacasen a las células cancerígenas. Eso es un ejemplo de la importancia interdisciplinar. Y hoy, pues, este podcast, este amanecer terrestre, vuelven a recordarnos que necesitamos de nuevo esa cooperación interdisciplinar. Los grandes retos de nuestra era, como la salud humana o el cambio climático, requieren esa aproximación. Fantástico, Amador. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. Estoy emocionada. Te he mostrado ahora que se me ponían los vellos de punta en el brazo con lo que estabas contando, porque es realmente emocionante para mí el pensar cómo se han desarrollado las vacunas gracias a esa cooperación científica. Y si de alguna manera este podcast puede ayudar para
que esa idea siga y que podamos seguir pensando en esa colaboración más allá de la pandemia, pues yo estaré feliz. Y feliz he estado de tenerte aquí. Además, esta entrevista se ha realizado no a través de una aplicación, sino en persona, y tengo el placer de verte y de estar aquí este ratito contigo, Amador, y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has aportado para este maravilloso ratito del amanecer terrestre. Pues muchas gracias, Olga, a ti. La verdad que para mí ha sido un placer. Disfruté muchísimo. Como bien decías, teníamos miedo, yo tenía miedo. Digo, este rato tan largo, no vamos a tener de qué hablar, ¿no? Se nos va a acabar. Y al final cosas muy interesantes. Se nos ha quedado corto como siempre. Te felicito por esta iniciativa y por el entusiasmo que pones, porque al final el entusiasmo, la ilusión es el motor que mueve el mundo. Y estoy seguro que este podcast, que todo lo que haces con la gran historia, pues va a tener múltiples beneficios desde múltiples ámbitos. Es que enhorabuena. Muchas gracias. Este ha sido nuestro viaje al futuro. Espero que te lo hayas pasado tan bien como nosotros. Y ni siquiera nos han pedido el pasaporte sanitario en tiempos de la COVID-19. Como habrás escuchado, para mirar al futuro no solo hay que pensar en él o fijarse en el presente. Necesitamos la gran historia y la observación de la naturaleza para poder enfrentarnos mejor a los retos que nuestra sociedad tiene por delante para continuar habitando este maravilloso planeta. Será curioso releer el libro de Amador y reescuchar este podcast dentro de unos años para ver cómo de acertada ha podido ser la conversación que hemos tenido sobre los retos y las soluciones tecnológicas del futuro. Aquí terminamos. Recuerda de nuevo, si te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, comentes, nos des los likes, los corazoncitos, todo ese amor que puedas darnos para que este proyecto pueda seguir adelante. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.